Buenos días a todos. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo aquí en el periódico Reforma en la Ciudad de México, pero también los que están conectados para que en esta mañana podamos reflexionar sobre los riesgos y cómo los tenemos que abordar. A ver, el grupo AXA desde 11 años elabora el Future Risk Report. Entonces encuestamos en 10 países a expertos y a la población en general y les preguntamos pues cuáles son los riesgos más importantes, presentes y futuros, en quién confían para poder remediarles, etcétera, etcétera. El último reporte salió en el mes de noviembre, el siguiente está por ser elaborado y saldrá después de las vacaciones de verano. Desde algunos años, siempre en México, en el mundo, expertos, población en general, consideran que el cambio climático es el riesgo más importante y por eso tendremos una conferencia súper interesante después de mis palabras de Ninel Escobar, que nos va a decir más de lo que está pasando en México y en el mundo al respecto. Pero hay muchos otros riesgos más y a mí me gustaría pues empezar con algunos eventos siniestros que han tenido lugar este año en el mundo y que ustedes seguro han escuchado. El primero fueron los incendios a inicios de año en Los Ángeles. Ustedes se acuerdan, muchísimas casas se quemaron, durante días hubo incendios y hubo un gran debate, pero ¿por qué tan poco está asegurado? Y la razón fue muy clara, que unos años antes, pues el gobierno de California impuso topes en las primas de seguro, lo cual hizo que muchas aseguradoras se salieron. Otro evento tuvo lugar en mi país de origen, en el mes de mayo. Esto es un pueblecito, lo ven a la izquierda. Hubo un deslave que se sabía que iba a venir y por eso todos los habitantes fueron evacuados. Solo hubo un muerto, una persona pues que no quiso irse. 130 casas desaparecieron. ¿Y saben qué? La buena noticia es que 100% de estos daños pues estaban asegurados. Habrán escuchado de este buque de carga con 3,000 autos que vino de China a Lázaro Cárdenas, o no vino, porque delante de las costas de Alaska hubo un incendio y 3 o 4 semanas más tarde el barco se hundió. Aquí también, tanto el buque como los 3,000 vehículos estaban asegurados. Hace poco tiempo se estrelló un avión de Air India que iba de la India a Londres. Una situación muy trágica, más de 260 personas fallecieron. Obviamente la aeronave estaba asegurada y de los daños, estos 475 millones de dólares, pues 2/3 van a ser para indemnizar a las víctimas de este accidente, tanto los que estaban en el avión como los que lamentablemente fallecieron en tierra. El resto para la aeronave. Y ahora tenemos que hablar de México. Tuvimos un primer huracán importante, Eric, que tocó tierra en mayo, categoría 3. Eso es lo que escribió el periódico en el cual estamos, aquí Reforma. 26,000 casas destruidas. Yo no sé cuántas estaban aseguradas. Lo que les puedo decir es que en AXA, que somos una de las principales aseguradoras de daños en México, ¿saben cuántos siniestros tuvimos? 25. No puede ser. Tenemos una brecha de protección, protection gap, que es muy, muy importante. En México, en los últimos 10 años, según la aseguradora Swiss Re, pues solo el 20% de los daños causados por catástrofes naturales fueron asegurados. A nivel mundial es el 43%. Y lo preocupante, y lo escucharemos después, es que cada vez hay más de estos eventos. Yo soy consciente que de los que les he presentado, no todos tienen que ver con catástrofes naturales o con cambio climático, pero si se fijan lo que pasó hace pocas semanas en Texas, pues fue trágico, porque no hubo
alerta, por un lado, y por otro lado, estas casas tampoco estaban aseguradas contra inundaciones. Yo he leído que solo el 2% de las casas traían seguro contra inundaciones en las inundaciones de Texas. Entonces, tenemos tarea que hacer porque la brecha de protección y de aseguramiento es importante. Regresaré a este tema después. Vamos a hablar también de riesgo de salud. Tenemos una conferencia muy interesante y padre de Javier Tello y un panel. En salud, pues hay buenas noticias, ¿no? La salud en principio está mejorando. Vivimos más años, la mortalidad infantil está bajando, hay cada vez más vacunas. Pero también hay cosas que son preocupantes y alarmantes, sobre todo en nuestro país. Los mexicanos tenemos mala salud. La semana pasada salieron los datos del IMSS del año pasado. Las 3 enfermedades para las cuales el IMSS pagó más dinero son todas enfermedades crónicas: diabetes, insuficiencia renal e hipertensión. ¿Y saben qué? El año pasado el IMSS pagó a 5.5 millones de derechohabientes dinero por tratamientos para hipertensión. O sea, tenemos un verdadero reto en México, que la salud no está mejorando y tampoco ha mejorado después de la pandemia. A ver si Javier después nos confirma estos datos o si él tiene datos diferentes. Un tema que nos preocupa cada vez más es la salud mental. AXA no solo hace el Future Risk Report, sino que también hace el Mind Health Report. Aquí también interrogamos a la población sobre temas de salud mental. Y fíjense este dato: cada año más mexicanos dicen sufrir de estrés laboral. Los que somos empleadores, los que somos patrones, tenemos aquí una gran responsabilidad de que, aunque los clientes sean cada vez más exigentes, aunque el mundo sea cada vez más duro, pues que tengamos una cultura en donde pues, nuestros empleados justamente no sienten este estrés laboral. Y en AXA tenemos otra solución. Tenemos el producto de AXA Keralty, en donde damos servicios de medicina, y las consultas tanto de psicología como de psiquiatría están incrementando de manera importante. En los primeros 6 meses de este año, 13,000 personas tuvieron consultas de psicología o de psiquiatría de nuestros especialistas. Como aseguradora tenemos que hablar de otro riesgo que a nosotros nos preocupa. La inflación médica es muy alta y es particularmente alta en México. En todo el mundo la inflación médica siempre es más alta que la inflación general, lo cual se traduce en primas de seguro más altas. Muchos de ustedes son agentes, muchos de ustedes son clientes y lo sufren porque las primas de seguros de gastos médicos mayores, pues cada año lamentablemente incrementan doble dígito. El problema es que la brecha entre la inflación general y la inflación médica en ningún país es tan alta como en México. Aquí también tenemos tarea que hacer y seguro que lo abordaremos en el panel más tarde. Otro riesgo que preocupa mucho, por cierto, menos en México que en el resto del mundo, lo cual no es bueno, es el riesgo cibernético. Y esto para mí es muy complejo, entonces he pensado que mejor invite aquí a un especialista. Entonces pido subir al escenario a Efraín Meldenebro, que es nuestro director de seguridad informática en AXA México. Hola Efraín, ¿qué tal? Efraín, nosotros hablamos mucho tú y yo sobre la dimensión de este riesgo, ¿no? Y algo que a mí me impresiona es cuántos emails recibimos los 5,000 empleados de AXA México y cuántos de estos tú y tu equipo los detectan, los paran porque son fraudulentos. ¿Nos puedes dar la cifra? Claro, sí, Daniel. En el primer semestre de este año recibimos más de 18 millones de correos. De estos 18 millones, el 44% fue bloqueado porque eran ataques, phishing, spamming, todo eso. Casi la mitad de lo que recibimos es ataque. Impresionante, ¿no? Sí. O sea, aquí vemos que qué bien que haya sistemas que puedan frenar estos ataques. ¿Qué otros riesgos ves tenemos? Mira, muy buena pregunta.
Lo voy a enumerar en 4 riesgos que me preocupan mucho y que son los que veo que nos ponen. El primero es la impersonalización. Ahorita ya es muy sencillo que los atacantes, haciendo técnicas de ingeniería social, viendo cómo estás en Facebook, todo eso, se hagan pasar por uno, te roben la identidad. Entonces, eso es un riesgo fuerte que me preocupa. El segundo riesgo es el ransomware, que secuestren nuestros sistemas, que dejen a las empresas sin operar, que nos pidan un rescate. Y como en todo rescate, si tú no llegas a pagar, no sabes qué va a pasar. Entonces es un riesgo muy importante. Luego, tercero, fraudes cibernéticos, que ya empieza a ser la suma de los dos. Si tengo tu identidad, si tengo tu información, de repente, ¿cuántos de ustedes están recibiendo el WhatsApp, el email, el SMS de que, oye, te acabo de hacer un cargo a la tarjeta, está pasando? Y el último es el riesgo emergente de la inteligencia artificial. Ya con la inteligencia artificial es muy sencillo hacerse pasar por alguien, es muy sencillo crear correos falsos, es muy sencillo generar ataques. Tenemos que prevenirnos. Entonces, no es para preocuparnos, para empezarnos a ocupar. Tenemos que prevenirnos, tenemos que preocuparnos, ocuparnos. ¿Qué tenemos que hacer, Efraín? Mira, lo que me encanta es que en AXA la ciberseguridad no es un tema tecnológico, sino es un tema que lleva a nivel negocio. Los líderes de AXA lo tienen en su ADN, lo vemos en los procesos y es algo que tenemos que llevar. Conforme vayamos en un proceso que considera la seguridad, es más fácil tenerlo. Junto con este apoyo de los líderes de AXA, es más sencillo que ahora sí invirtamos en herramientas de seguridad, que nos identifiquen los correos maliciosos, como bien mencionaste, que nos identifiquen las vulnerabilidades en nuestros servidores, que nos identifiquen si algún colaborador está siendo atacado, eso ya nos opone. Y otro punto, fortalecemos el awareness, concientización de la seguridad. No hay herramienta tecnológica que no pueda prevenir si la gente no está consciente, si la gente no sabe qué hacer cuando algo ocurre, que no le dé clic a un link, que no se meta a páginas que no debe, que no comparta su contraseña, ahí nos pega. Y por último, no podemos trabajar en silos, entonces ver qué está pasando en el sector, qué le está pasando a las aseguradoras, qué le está pasando a los bancos, trabajar en ese sentido. Pues muchas gracias, Efraín. Espero que los pequeños problemas técnicos no se deban a un ciberataque. Esperemos que no. A ver si lo podemos arreglar. Entonces, muchas gracias, Efraín. Tengo otra buena noticia para ustedes, ¿no? En AXA, México, tenemos seguros de cyber y es algo que les pido que te consideren también y es uno de esos seguros que no solo está aquí de manera tradicional para pagar si algo ha pasado, sino que también tiene una componente muy, muy importante de prevención. Gracias, Efraín. Gracias a ti, Daniel. Podría parecer que el panorama es trágico, es preocupante, no lo sé. Sin embargo, hablemos y terminemos esta charla un poco de qué podemos hacer. Nosotros pensamos que estos riesgos tan importantes que están incrementando tanto en frecuencia, es decir, que pasan más a menudo, pero también en severidad, es decir, que cuestan más, pues solo los podemos resolver de manera conjunta las aseguradoras y el Estado. Y así, por cierto, también lo piensan los encuestados en el Future Risk Report, que tienen confianza tanto en las aseguradoras como en el Estado, en las autoridades. Y eso lo dice el público general, eso no lo dicen los expertos, porque seamos honestos, muchos de los expertos sí que trabajan en el sector financiero o asegurador y por definición, ojalá sí que tengan confianza en las aseguradoras, pero el público en general también lo tiene. Y mira, esto me da muchísimo gusto. Lo que yo digo, que estos grandes problemas los tenemos que resolver juntos, el gobierno mexicano, y es la 4T, piensa lo mismo, porque la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, también dice que para cerrar la brecha de protección, en este caso en gastos médicos mayores, tienen que trabajar juntos la iniciativa privada, las aseguradoras y el Estado. ¿Cómo podría pasar esto? Pues hay muchas maneras, ¿no? Empezando que el Estado pues puede ser la reaseguradora, la aseguradora del último recurso,
Lo hemos hablado mucho durante la pandemia, lo hablamos cuando hay grandes catástrofes naturales, que una primera parte la asuman las aseguradoras privadas y después interviene el Estado. Las aseguradoras privadas, por otro lado, podemos gestionar estos siniestros, porque nosotros no solo tomamos riesgo, sino que también creo que somos buenos gestionando estos siniestros. Siguiendo con las aseguradoras privadas, pues tenemos que buscar nuevas maneras de incrementar lo que es la capacidad. Y eso no solo con esquemas de coaseguro, de reaseguro, sino que más y más vemos también que estamos emitiendo bonos catastróficos, es decir, que acudimos a los mercados de capital y así pues hay más dinero a disposición cuando hay un tipo de eventos. Y el Estado pues también quizás tendría que legislar y hacer ciertos seguros obligatorios, porque si los seguros son obligatorios, pues obviamente podemos diversificar mucho mejor el riesgo. O sea, hay muchas soluciones y ahí aquí nosotros como AXA pues estamos totalmente dispuestos a colaborar con las autoridades en México y en el resto del mundo. Pero déjeme terminar con lo que es la prevención. La prevención, prepararnos, que tiene mucho que ver con la educación, es absolutamente fundamental. Y la prevención puede ser pues que ya no construyamos en lugares en donde puede haber inundaciones, en donde pueden pasar cosas. Y si construimos, independientemente de dónde, pues que lo hagamos de manera resiliente. La prevención en salud, pues es alimentarnos bien, cuidarnos, hacer nuestros check-ups, etcétera, etcétera. Pero la prevención es también que ya no veamos estas imágenes, esta foto que tomé el otro día en Texcoco, y que pues hagamos, que nos pongamos el cinturón de seguridad cuando manejemos, y el casco cuando estamos en la moto. Y les dejo con esta pregunta que yo no tengo la respuesta, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Es del Estado? ¿Es de las aseguradoras? ¿Es de la sociedad en general? No lo sé, pero algo tenemos que hacer. Entonces, estas son mis palabras de inicio. Vamos a tener muchos debates muy interesantes de cómo podemos hacer este mundo todavía mejor y cuál es el rol de nosotros que trabajamos o bien en el sector de los seguros o bien en empresas en los departamentos de riesgos. Que tengan un gran día interesante y yo regresaré con ustedes al final para hacer el resumen. Muchas gracias.